¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en otro programa más de preguntas y respuestas. Como siempre aquí con el doctor y bueno, muy agradecido y sobre todo con esa gran dicha de estar aquí para poder ofrecer el programa de preguntas y respuestas. Así es que bueno, pues adelante, comencemos con las preguntas. Em, y- eh, Isma, ¿tú tenías por ahí algunas preguntas o comienzo con unas? Sí. Doctor, sí, sí, Enrique, hay una que sí, me gustaría que el doctor me ayude. Sí. Doctor, buenas tardes. Hola, Ismael. Sí, mire, doctor, aunque parece la pregunta va a parecer un poco, ¿cómo decir? Infantil, pero me gustaría hacerla. Siempre a Jesús en el libro del cielo escucho que le dice, que nos enseña a todos a decir, te amo Jesús, te amo Jesús. Pero claro, uno dice te amo Jesús como una oración, una expresión, pero de repente usted ya me puede decir más o menos, o sea, más profundidad, todo lo que abarca ese te amo, o lo que espera Jesús de uno, que con los pocos conocimientos que uno tiene, ¿no? Bueno, eh, va- de infantil no tiene nada tu pregunta, ¿eh? Ah, caramba. Bueno, Lo primero yo creo que vamos a recordar que Dios es amor, ¿de ok. acuerdo? Ese es Ujú, el punto central de todo esto. Cuando Dios dice te amo, ujú, no es una palabra, no es un sentimiento, sino es una acción, que esto también ya lo hemos mencionado. ujú, Es la acción de darse. Pero Dios se da en totalidad, se da completo. Dios no se puede fragmentar. Por lo tanto, cada vez que Dios te dice te amo, se está entregando todo Él. Y junto con todo Él, o sea, con su ser, te está entregando o sea, sus atributos, todas sus bienaventuranzas, toda su belleza, todo su poder, todo lo que Él es y todas sus obras. ujú, O sea, está el querer divino, incluye prácticamente todas las obras de Dios. Por lo tanto, cada vez que Dios te dice te amo, es todo Él el que se da. Y esa es la causa por la que no ha podido amarnos en plenitud, porque no tenemos la capacidad de poder recibir a todo un Dios en nosotros, un Dios infinito en lo finito, un Dios inmenso en la pequeñez de la criatura. Y esa es la razón por la que tanto insiste en tener su voluntad, porque su voluntad, siendo infinita, nos confiere su infinitud, teniendo toda esa magnitud de lo que Dios tiene, nos lo comunica todo. ujú, Entonces, cada vez que Dios te diga te amo, ¿sí? Te está ujú, entregando todo, pero sobre todo el ser de Dios que es amor. Ahora, Él nos lo entrega todo porque quiere ser amado, pero de la misma manera que Él ama. O sea, Él quiere recibir un amor, pero a la par de Él. Por lo tanto, sabiendo que nosotros no lo tenemos, Él nos da lo suyo para que ahora tú puedas decirle te amo, pero ese te amo es un darse totalmente tú a Él, pero tú no con la naturaleza humana nada más, sino ujú, con la naturaleza divina que te está confiriendo y junto con eso también vas tú. Y ujú, entonces le estás dando un amor, pero un amor a la par de Él. Recordemos que Jesús nos dice en el libro de cielo que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios.
Por ujú, lo tanto, eso no lo podríamos hacer sin todo ese Dios que se está comunicando a nosotros a través de la divina voluntad. ujú, Ahora, cada vez que Dios se mueve, cada vez que Dios se da, genera una vida divina. Nos lo dice Jesús también, que ellos en la divinidad está en un continuo acto de generar vidas semejantes a Él. Entonces, también nos lo repite que cada acto de nosotros que hagamos en la divina voluntad es una vida divina, pero una vida divina que le permite a Dios sacar cosas nuevas, cosas no nuevas, sino que no había manifestado, atributos, dones, belleza, poder, en fin, todo lo que Él tiene en su interior que es infinito, ujú, no se va a agotar jamás, siempre será nuevo para nosotros. Y eso nuevo servirá de bienaventuranza para todo el cielo y para nosotros terrestres también. Por lo tanto, cada vida que se genera en los actos de la criatura es una vida que contiene nuevos atributos, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, no, o sea, todo nuevo porque lo ha sacado de él lo que no ha manifestado. ujú, Entonces, cada vez que tú digas te amo, le estás entregando una vida divina, le estás entregando la manifestación de esos atributos que acaba de sacar de él y que servirán para bienaventuranza de todo el cielo, para ayuda de toda la familia humana y sobre todo para mayor gloria de él y que se felicitará en todo eso de lo que tú le estás entregando. ujú, Y recordemos que la felicidad de Dios se aumenta cuando hace feliz a la criatura. ¿Y qué forma de hacer feliz a la criatura mejor que proporcionarle una vida divina y una participación en todos los bienes que Él contiene y sobre todo en todas las obras que Él hace? Porque dentro de lo que te está confiriendo la obra de la creación, la obra de la redención. Y ahora tú puedes participar de todo eso, o sea, por medio de este te amo que le digas. Por eso es que cada vez que le dices te amo, no es una repetición, no es un disco rayado como en el humano. ujú. ¿Cuántas veces le has dicho te amo a Tessa? Un Ah. montón, un montón. Miles, millones. Nunca. Bueno, ese te amo que le dices siempre es el mismo, siempre es el mismo, el mismo, el mismo. Ujú, ¿Sí? Entonces, el te amo que le dices a Dios no es eso, sino es una nueva vida de Él. Es como si le dijeras a Tessa te amo y le dieras un nuevo Ismael. Wow, qué grande, Dios mío, ahora nueva ¿Sí? vida. infinito. Va a decir Tessa, no, ¿y para qué quiero tantos? Divinos sí, humanos no, ya no. Ya no, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la razón más, pues más entendible de por qué Jesús siempre quiere que le estemos diciendo te amo. No es la palabra, no es el sentimiento, sino es la vida, pero la vida divina. Mira, inmenso. Con razón, doctor, de infantil no tiene nada. Así es. Por eso te dije que tu pregunta no es nada infantil. No es Sí, totalmente totalmente diferente. infinito. Abraza todo. Doctor, es bastante, ¿ah? Es bastante. Y doctor, mire, en ese sentido, claro.
se puede entender la vida divina de una persona que haga vida divina, ¿no? Que se puede entender como el justo para estar a la par, ¿no? Y devolverle a Dios su propio te amo, ¿no? Ujú. Solamente se puede conseguir de esta manera, o sea, a plenitud, digamos, ¿no? Claro, porque para entregarle todo un Dios a Dios, necesitas poseer a ese Dios. Y la única manera de poseerlo es tener en nosotros la divina voluntad, que es la que lo puede albergar. Ujú, Nosotros somos incapaces, ujú, ¿sí? ujú. Totalmente incapaces. Así es. Doctor, y lo contrario, cuando he leído, cuando dice que no le permitía bueno, a Luisa que tuviera temor, pasaría así como una desconfianza, ese temor que Jesús no lo acepta. No, Ujú. es lo contrario al te amo, ¿no? Totalmente contrario. Por eso, mira, todo lo que sea producto de la voluntad humana, o sea, no entra dentro de esta unión que Él quiere hacer con nosotros. O sea, Él quiere hacer una unión a la par. Claro, en cuanto a criatura es posible, esto que quede claro. Mm, Incluso hay una lectura donde dice que Él, o sea, está hablando el Verbo eterno, que Él no se abajó al tomar una humanidad, sino que elevó a esa humanidad a su mismo nivel, mm, ¿sí? O sea, está hablando de la humanidad del Verbo que nosotros conocemos como Jesús. O sea, el Verbo no disminuye, mm, sino eleva a la criatura, dándole todo lo que hemos dicho. Lo mismo está tratando de hacer con nosotros, no en la medida de Jesús, no en la medida de nuestra Madre Santísima, que nunca lo podremos alcanzar, mm, pero hasta donde nosotros seamos capaces, vamos a tener esa paridad con Él para poderle dar lo que Él quiere. Sí, mm. solo sí, sí. Y eso la iglesia sí nos ha enseñado, doctor, que la humanidad de Jesús se abajó, ¿no? No es No, por la no. carta de San Pablo que dice, creo, en la condición de esclavo, ese es diferente, ¿no? Que es, Vamos a quitar la palabra esclavo ujú, de nuestro lenguaje de aquí, ¿no? ya, doctor. La Virgen María diciendo aquí, soy la esclava del Señor. Ujú, Porque nosotros la palabra esclavo la entendemos como sometimiento, la entendemos como un sojuzgar la voluntad de la criatura. Y esa es una de los errores que se han extendido creyendo que Jesús quiere esclavizarnos. No, ujú, ujú, es el hombre, el propio hombre, con su libre albedrío, que voluntariamente quiere adherirse al Señor, que voluntariamente quiere dejar de lado su actuar para que actúe la divina voluntad en nosotros. Entonces, no es nada parecido a lo que nosotros entendemos como esclavitud. ujú. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Entonces, vamos a quitarla de nosotros, porque si no, estamos propiciando que ese error se continúe extendiendo y lógico, eso significaría un terrible obstáculo. Ujú. De Claro, Esclavitud voluntad, voluntaria, esclavitud esclavitud. voluntaria. voluntariamente, con ese libre albedrío que Dios creó en nosotros y que lo que Él da nunca lo quita, Ujú, dicho por Él. Ujú, ujú, sí. Y yo creo que Él conocía el refrán de nosotros.
El que da y quita, con Dios, con el diablo se desquita. Ay, doctor. Ah, Bueno, Bueno, mansito, pero doctor, mansito. ok, Ya, doctor, ya, gracias. muchas gracias. Gracias. ándale. A ver, Maggie. Buenos días para usted y buenas tardes para nosotros. Hay una pregunta que tengo una duda donde am, cuando Jesús está aquí en la tierra, la tía de Jesús le dice que uno de sus dos hijos, que uno esté a su derecha y el otro a su izquierda. No recuerdo lo que le contesta Jesús, pero le da a entender de que no van a poder con esa copa o con ese cáliz, algo así. La Sí, pregunta eso mi padre es el que lo decide. Ok. En en la Trinidad hay tres personas, Ujú, pero también dice que en la tierra hay tres personas y hay una persona que está a la derecha, que viene siendo como nuestra Madre María, y ujú, la persona que está a la izquierda viene siendo Luisa Picarreta. ujú. La pregunta es, ¿quién es la otra persona? Jesús. Él, Ok, perdón. o Esa era. sea, esa es la Trinidad que forma en la tierra. O Mm, sea, el papel de padre se le transfiere a María, pero recordemos que le da la fecundidad paterna, ok. ¿sí? Para que en María se convierta en maternidad. ¿Es de acuerdo? Fecundidad materna. Ok. Luego, el Hijo en el cielo es el Verbo eterno. Mm, El Hijo en la tierra, ¿quién es? El mismo, el Verbo eterno, pero em, encarnado. mm. Ahora, ¿qué papel juega Luisa? La tercera obra de Dios. Piensa, piensa, piensa. El papel viene siendo el Espíritu Santo. Sí, nada más cuidado con esto. No es el Espíritu Santo, sino toma el papel de, de comunicador. Ok. O sea, el Espíritu Santo encierra en sí mismo la acción del Padre con la acción del Hijo. Por Ujú, eso es que el Padre genera, el Hijo corresponde, y de esas dos acciones procede el Espíritu Santo. Lo que ujú, está diciendo es, el amor, porque Dios es amor, se forma de esas dos acciones, dar y ser correspondido. ujú, Y eso, como en Dios todo es eterno, no hay forma de que algo termine, todos sus actos están en acto. Eso es junto lo que hace que la tercera persona de la Trinidad tenga existencia. ok. También, por favor, esto de tenga existencia no quiere decir que antes no. Este es un movimiento eterno que nunca tuvo un principio. Es el Padre generando el Hijo correspondiendo al Padre y procediendo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que tiene ahora el amor completo. ¿Y cuál es la función del amor? Comunicarlo, comunicar esa vida. Bueno, Darla. entonces el Espíritu Santo comunica. En la tierra es la obra del Hijo, que es ¿cuál? La redención, bueno, la creación está representado así. La obra del Hijo es la creación. Recordemos que San Pablo nos dice, refiriéndose a Jesús, que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Mm, ¿Sí? Y encierra también la obra de la redención. Nada más que esa obra de la redención primero la trató con María.
No sé si se entiende. Jesús nos dice que cuando van a hacer una obra que va a ser para el bien de toda la familia humana, primero la trata con uno. Y cuando ese uno le corresponde a nombre de todos, entonces ya la pone a disposición de todos. Mm. Entonces la obra de la creación, que la divinidad la trata con Jesús. Y Jesús es el que le paga por todo lo que el Padre va a hacer. Y gracias a eso viene la creación. La redención la trata con María. Y cuando María le corresponde por todo lo que la humanidad debería de darle, de corresponderle, entonces se pone a disposición de todos. Es cuando el Padre decide que el Verbo se encarne, en fin. El reino es exactamente lo mismo. Primero lo trata con Luisa, y Mm. cuando Luisa le corresponde por todos, ahora decide ya ponerlo. Por lo tanto, Luisa es la que recibe esta obra. Ya hemos hablado de que Luisa es la tercera obra de Dios. Y ahora esa obra se tiene que comunicar y ya nos la está comunicando, y la forma de comunicarlas a través de los escritos. Entonces, es el papel de comunicador de todo lo que se formó, se logró entre Jesús y María. Por eso es que podríamos decir que Luisa procede, pero es un decir, no es la Trinidad, ¿de acuerdo? Sino simplemente es la semejanza de la Trinidad del cielo ahora puesta en la tierra. Ok. Y bueno, lo último, yo tengo ese libro, pero no lo he leído. He leído una parte, pero esta es no sé si me quiere decir, esta es la La, biografía bi- del la biografía. Vaticano, ¿La biografía de qué? del La Vaticano. biografía del Vaticano. Sí, es la que editaron ellos. Ok, bueno, es la que estoy por empezar a leer, de lo que me Bueno, perdí. Gracias, muy amable. Alex, Hola, hola doctor, hola a todos. Una pregunta, doctor. Estoy evangelizando a una persona que está en una situación que necesito hacer la pregunta porque no sé, me pregunta ella si ella puede estar Es que en no divina lo voluntad, en divina voluntad, este, con la situación que ella no oigo. tiene, porque ella, am, ¿me escucha? ¿sí? Ok. Ella, ella dice que se casó, ella se casó y la iglesia le anuló su matrimonio por la iglesia, porque al ex esposo de ella, se casó forzado por la madre. So, fue anulado su matrimonio. Entonces ella se volvió a casar por la iglesia con otra persona, que es con la que vive y tiene por su sacramento del matrimonio. Me dice, ¿esto no es válido o qué pasa? ¿O cómo es mi situación? Le digo, no sé. Yo tampoco. Mira, si esto, o sea, vamos a entender que la iglesia en algún momento dado determina que el matrimonio no se realizó, que no fue válido. No es que lo esté divorciando, sino que no fue válido. Y más, si fue obligado, o sea, el esposo, el hombre fue obligado, bueno, ahí es uno
causales de que este matrimonio no es válido. En términos generales, no importa si fue válido o no. O sea, vamos a obviar ese paso. Las personas que no conocen, las personas que no están enteradas, que no han tenido esta curiosidad de adentrarse en pues, nuestra doctrina, en los evangelios, en la historia de la revelación, y que se ponen en manos de la iglesia y aceptan que la iglesia es la que puede o no puede decidir algo, están bien. Y si la iglesia le dijo que su matrimonio no está, o sea, que no fue un matrimonio y que se puede volver a casar y se casa, está dentro de lo que la iglesia propone. Bueno, esa es la parte eh, eclesial. Ahora, esta persona está en duda, por lo que me dices. Está, No por lo que ya, usted dice. mandé, Está en duda por lo que usted dice. por eso, está en duda. Aquí tenemos que entender que el matrimonio, o sea, el sacramento del matrimonio, es lo, se forma por la voluntad de los cónyuges. ¿De acuerdo? O sea, no es un sacramento como los demás, que la iglesia es la que lo confiere, sino son la voluntad de la mujer, la voluntad del hombre, que voluntariamente quieren vivir una vida en común, formar una familia y tener descendencia. Si aquí es donde entra este punto, fue forzado. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo fue forzado? ¿Tenía una escopeta en la cabeza cuando le preguntaron? No sé, Bueno, yo no estaba ahí. si tenía una escopeta y lo estaban apaleando para que dijera sí, pues a lo mejor sí fue forzado. Si fue forzado porque la mamá quería sí, entonces definitivamente Salvador Tomasini, no metan a Salvador Tomasini con la iglesia. O sea, desde mi punto de vista no está forzado. Quiere hacerlo por el motivo que quieras, pero quiere hacerlo. Ahora, habría que ver cuál fue la causa de empezar este proceso de anulación, o no de anulación, sino de que no hubo matrimonio. ¿Cuál fue la causa y después de cuánto tiempo fue que empezó? Ahora, ¿hubo hijos? No sé. Bueno, pregúntalo porque un matrimonio se considera rato, o sea, consumado, Ujú. cuando se lleva a cabo el acto matrimonial, el acto sexual. Sí Si tiene hay- hijos, pero yo no sé si sea del primero o del segundo, yo no sé. bueno, eso sería cosa de ver. El Ujú, punto es que el hombre no separe por ningún motivo lo que Dios ha unido. Y aquí no es que lo haya unido, sino que Dios es testigo de esa unión, de esa decisión. ujú. Por lo tanto, ahora, ¿qué decir? Pre- Tomando en cuenta todo lo primero que hablamos, si ya tiene hijos, por el bien de los hijos, por el bien de esta familia, no sería conveniente hacer algo drástico como sería separarse. Pero sí podría muy bien empezar a practicar la castidad. ¿Qué edad tiene? Como anda en los cerca de 50 pienso. O sea que todavía está en una edad en que hay este acto marital. Sí. Entonces,
Lo que podría hacer es tratar de convencer a su pareja y empezar a tratar de llegar a la castidad. No tiene que ser de inmediato, sino poco a poco, si es que él acepta. Así es como yo lo vería, ¿no? No sé Ujú. si el padre Pedro nos quisiera dar su opinión, si es que puede. Sí, estoy aquí, doctor. Mire, yo le estoy escuchando y le entiendo perfectamente, eh, pero quisiera como un poquito aclarar para que la gente entienda, porque es que a veces yo he escuchado, fíjese, doctor, con toda sinceridad y tranquilidad, que a veces que usted ha dicho cosas en contra de la nulidad matrimonial y fíjese que todo eso es como a veces enredar las cosas y hay que dejar las cosas claras. Porque Ujú. lo que usted está diciendo hoy aquí es correcto. Pero vamos a ver, yo voy a apuntar algo y usted añada si quiere. Lo primero que hay que tener claro es que el matrimonio tiene unas propiedades que Jesús le dio, que el matrimonio es uno, es indisoluble, eso es evangélico. Y por eso es que la iglesia defiende el matrimonio y para hacer una declaración de nulidad, usted tiene que probarlo, porque en principio, por naturaleza, el matrimonio es válido y es válido hasta que la muerte lo separe. Y por eso es que existen los procesos de nulidad matrimonial, que son procesos judiciales, es decir, requieren que un juez, un tribunal compuesto de 3 jueces en cada diócesis, examine si la presunción que tiene esta persona, yo presumo que mi matrimonio es nulo. Así, pues pruébemelo. ¿Por qué? Porque el matrimonio se presume válido siempre, porque Jesús le dio unas propiedades y la naturaleza humana, por naturaleza, está orientada también al matrimonio, a la unión conyugal del hombre y la mujer. ¿Qué pasa? Ponle que fracasó una unión. ¿Qué pasa en la sociedad que estamos viviendo? Donde hay un alto índice de rupturas matrimoniales. Por tanto, una mentalidad divorcista. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en el mundo? Lo que estamos viendo, que los católicos se divorcian sin pensar siquiera si mi matrimonio fue válido o no. Se divorcian pues porque el esposo lo dejé de amar, que si encontré otra mujer, que si encontré otro hombre. O sea, estamos viviendo una sociedad donde el demonio sin duda está destruyendo la familia. ¿Y qué es lo que le pasa a estas personas? Que después que se divorciaron, a lo mejor por un mal rato, pues porque me fue infiel, pues porque no sé qué otra cosa, pues me divorcié. Ni en su cabeza estaba pensando, a Dios, pero ¿yo qué estoy haciendo? Porque a lo mejor el Señor me ha puesto en este matrimonio para santificarme y ayudar a este marido con este problema, a esta mujer con este problema, a llevar mi cruz. Entonces vivimos tomando decisiones sin preguntarnos si en el querer divino, en el plan perfecto de Dios, Él ha previsto esta cruz en mi vida. Y mi proceso de ir al cielo no es zapatearme de la cruz, como decimos en Puerto Rico, sino toma la cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Pues no quita que hayan a veces situaciones donde sin duda el matrimonio puede ser nulo y yo no lo sabía. Entonces ahí la iglesia, a través de su legislación, el código de derecho canónico, como la iglesia tiene potestad que Jesús le dio, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates queda desatado. Pues bueno, la iglesia en su discernimiento ha hecho una legislación para saber cuándo un matrimonio que tiene unas propiedades que Jesús le dio, unidad e indisolubilidad, pues cuándo puede ser nulo. Y esos son los causales de nulidad.
que no es lo mismo que divorciar, que es lo que tenemos a veces una confusión porque pensamos que la iglesia divorcia o la iglesia anuló, usan esa palabra, anuló, no, la iglesia no anula, la iglesia no divorcia, la iglesia declara que una unión que aparentaba ser válida se demostró con documentos, con testigos, con alegatos, se demostró que desde el principio nunca existió. Y esa es la declaración de nulidad. Claro, una persona que está buscando vivir en la divina voluntad, primero que nada, hace el proceso de nulidad que hace todo el mundo. Uno presume que los jueces que intervienen en la causa van a ser honestos y no van a trabajar con mentalidad divorcista, trabajando en un tribunal eclesiástico, declarando nulo a tutiplén. Eso esperamos en Dios que sea así, ¿verdad? Ya Papá Dios se encargará en el cielo de juzgarnos a todos los jueces que hemos trabajado en los procesos de nulidad matrimonial. Yo soy canonista y he tenido que trabajar varios años en estos procesos de nulidad matrimonial. Pero uno, con temor de Dios, ve cada causa y se deja llevar de la jurisprudencia de los papas, de la iglesia, de tantos años, cómo trabaja cada causal, ¿no? Ahora mismo con el Papa Francisco, el Papa Francisco ha legislado con toda autoridad para que los procesos de nulidad sean más breves, pero que no sean más superficiales. Por eso, el proceso actual conlleva siempre que hayan tres jueces que intervengan, o sea, tres cabezas tienen que pensar mejor que una en un solo tema, ¿verdad? O sea, que hay que decirle a la gente, mira, yo estoy en divina voluntad, eso va a depender de cómo tú te abres a la acción del don de la divina voluntad, ¿verdad? Otra cosa es que esté en gracia de Dios, pienso yo, ¿verdad? El Señor va dando según el alma va correspondiendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que se declaró nulo, bueno, en principio, ella hizo lo que le tocaba, ella sometió su caso a un tribunal y allí legislaron o juzgaron tres jueces y tres jueces vieron la causa y se demostró o no se demostró que había causal de nulidad. Y eso es la sentencia, ¿no? Que si esto es un acto humano, sí, claro, porque intervino unos jueces, la iglesia, en su capacidad gestora que Jesús le encargó en la tierra. ¿Y qué pasó antes? Bueno, yo aquí en la tierra, papá Dios le dio esa autoridad a la iglesia. Pues mira, quédese, si usted entiende en su conciencia que se demostró la nulidad, no que se anuló, sino que se declaró, mira, esto que pasó, aunque tú tuviste hijos, aunque viviste tantos años, por estos causales que están tipificados en el Código de Derecho Canónico, se demostró que el matrimonio nunca existió, o sea, fue nulo, aunque tú pensas, es como el que anda con un billete de 20 en el bolsillo, y pienso yo que el billete de 20 es válido, hasta que fui a una tienda y pagué un helado y me dijeron, no, este billete es falso. Ah, pues yo pensaba que era válido. Pues igual le puede pasar a una persona. Yo pensaba que me casé y por 20 años pensé que mi matrimonio era válido. Pero después se demostró por los hechos, las evidencias que pide el caso en el tribunal, pues se demostró que era nulo. Pues nada, uno tiene que decir, bueno, pues yo acudí al mecanismo que la iglesia tiene para que ella juzgue si mi matrimonio es nulo o no. Es como usted dice, doctor, eso lo sabe ella, no lo sé yo, que no tiene la varita mágica, ¿verdad, doctor Tomasini? Para Así es. determinar una causa de cada conciencia. Eso lo sabe cada alma, no, ni siquiera nosotros los sacerdotes. Pero ella hizo lo que estaba a su
ella fue a un tribunal de la iglesia y el tribunal declaró pues que ella viva de acuerdo a lo que ya le dijo la iglesia, ¿no? Exacto. En el cielo veremos todo como es, ¿verdad? Nada, Bueno, perdonen tanta la intervención, doctor. Que voy aquí conduciendo el carro, mirando para el frente. bueno, perfecto. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, doctor. Ya llegó el padre Así Lanuzzi. es. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Ya el padre se pudo conectar. Muchísimas gracias. Desafortunadamente, bueno, afortunadamente llegaron más de 100 personas. Entonces tuvimos que incrementar la capacidad. Entonces no podía entrar. Así es que muchísimas gracias, doctor. Y muchas gracias. Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes de introducir al padre Joseph? No, yo creo que valdría la pena mejor que empezar con él, ¿no? Ok, perfecto. Pues bienvenido, padre Joseph. ¿Cómo está? Estoy bien, Muchísimas gracias. ¿Está bien que estemos hablando en español? un poquito entiendo español, hablo italiano. Bueno, nos puede traducir la gente aquí. A lo mejor. eh, 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 Lo poquito de español y lo que no se pueda No, contiene. no, no entiendo nada. La cabeza es vacía. Ah, Ok, bueno, déjame hacer una introducción rápido. Bueno, para aquellas personas que no conocen al padre Joseph Leo Iannuzzi, bueno, él tiene un doctorado en la teología de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y ha traducido al inglés los escritos de Luisa y se citan en su tesis doctoral y que están aprobados por la Universidad Pontificia y autorizados por la Santa Sede. Así es que pues bienvenido. So thank you very much, Father, for coming here to this program. So we can do it in English and Spanish maybe, so that would help to some people Okay. have some questions. We're going to start with the first question that I think we were saying I think is important for us. I think the first questions that we have is like, what is the current status of canonization process of Luisa, and how is the progress? So maybe if someone in the they can translate or they can tell people about it, we can do that in the meantime. Go ahead, Father. Ya. Hola a todos. Me alegro de estar con vosotros. Me llamo hola. José, don Joselito. Eh, uh, yes, the cause of canonization is going forward, cause of beatification. You know, the cause of beatification was opened up in the 90s with Cardinal Caramello Cassati. I'll let you translate if you wish. Yeah. And it is underway. Yeah. Sí, la canonización sí, está en proceso, en su beatificación. Yeah, the cause of beatification concluded its diocesan phase on October 29th, 2005. La causa de beatificación empezó en el 2005 And that's when it was handed over to the Vatican. y eso se le pasó al Vaticano. And then the Vatican reviewed that which the Archdiocese in Italy submitted to it. Y la arquidiócesis lo sometió, And that included ocular, auricular testimonies of Louisa's virtues, integrity of life, transparency, frequent reception of the sacraments. Yeah. El padre está diciendo que el proceso de beatificación comenzó en la diócesis y luego de concluir la fase donde se estudia la santidad, la espiritualidad, con testimonios, con personas que le conocieron de la persona, eso se somete a la Santa Sede y, y está ahora en esa fase en el dicasterio de la Santa Sede. Creo que es lo que ha querido él decir hasta este momento. Mira, Claro que sí.
And I keep forgetting. I'm sorry. It's just, yeah, that's go ahead. okay. And they also submitted her writings, okay, to Rome. Y también Y son, también sometieron sus escritos. Sus escritos. And these writings are a lot. They're over 14,000 pages. 4,000 páginas, folios de escritos. Yes, a lot of writing. So in March of 2020, the Archbishop of Trani, Leonardo d'Ascenso, issued a letter. That is March of 2020. En marzo del 2020, un cardenal que dijo el nombre que no copié bien, sometió un escrito. Yes. Leonardo d'Ascenso, he issued a letter in Leonardo which d'Ascenso. he said that there are no doctrinal errors in Luisa's writings. En ese escrito, este cardenal especifica que no hay ningún herejía ni ninguna contradicción de los escritos con la doctrina y la fe y la moral de la iglesia. Sí. Sí, nada errore, heresie. And he said that this is the position of Rome, the Vatican, no doctrinal errors. Y esta es la posición de la iglesia, no hay errores doctrinales. Then, of course, we realized a few days ago, I think it was the 23rd of July, the bishop newly ordained of Colorado Springs issued a statement stating the opposite. Entonces, apenas unos días atrás, en julio de este año, el obispo, recientemente ordenado obispo de Colorado Springs, hizo estas expresiones por escrita, diciendo totalmente lo contrario. So now, how are we supposed to understand this contradiction? Entonces, ¿cómo podemos contestar a esta aparente contradicción? Well, number one, in the church there is a hierarchy. A la misma vez que estamos en una iglesia jerárquica, ¿no? Tenemos unos obispos. Now, so when there's a cause of beatification, the two competent authorities are the congregations in Rome and the archdiocese entrusted with the cause. That's it, two. Y cuando hay un proceso abierto de beatificación o canonización, solo hay dos autoridades competentes, que son el dicasterio para la causa de los santos y la segunda, la diócesis en donde vivió la persona que se va a canonizar, que en este caso es el obispo de Trani. Es así, padre. Is that what you said? Yes, that's correct. And they work together. They always communicate with each other. Y estos dos autoridades competentes están siempre comunicándose. O sea que la Santa Sede se comunica directamente con el obispo, que es el actor de la causa, que es el obispo de allí, de la diócesis donde vivió Luisa. And this archdiocese entrusted with her cause is in Trani, and they made the statement. The archbishop stated there are no doctrinal errors in Luisa's writings because this is Rome's position. This is the position of the dicastery of the doctrine of faith and of the causes of saints. Y tanto el obispo como el dicasterio de la Santa Sede, de la Causa de los Santos, están de acuerdo en que no hay errores doctrinales en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picaret. Yes. So this means that if a bishop
Esto significa que si un obispo or to the dicastery in Rome, it doesn't have authority. Esto significa que si un obispo manifestara una opinión distinta a lo que diga el Contraria. dicasterio, Sí. contraria Mm. al dicasterio o al actor de la causa, que es el obispo de la diócesis, pues está diciendo algo contradictorio a la autoridad competente. Yeah, that means it's not the position of the church. O sea que no es la posición de la iglesia. Take, for example, use an example, Archbishop Vigano. Por ejemplo, tomemos por ejemplo el caso del obispo Vigano. Ay, no le oigo. Father, I No. didn't copy you. I didn't hear you. Oh, am I back? Yes. Now Yeah. I can hear. Yeah, Archbishop Viganos, he worked for the Vatican for a long time and he had good qualities about him. El obispo Vigano trabajó por muchos años para el Vaticano y ¿qué And más? he possesses good qualities, Y tenía, tradition, liturgy. y él tenía unas cualidades buenas en ese entonces en su cuanto a fe, la liturgia, su práctica. But when he started to talk against the validity of Pope Francis' election and of the Pope's authority, then he Pero tan pronto este obispo comenzó a hablar en contra del Papa, de la Santa Sede, de la legitimidad de la elección del Papa, etcétera, then he began to leave the magisterium. entonces comenzó a dejar el magisterio, a alejarse del magisterio. So the magisterium has a hierarchy. The vicar of Christ, the bishops in union with him, and the priests. Y el magisterio de la iglesia tiene una jerarquía. El vicario de Cristo y la colegialidad de los obispos en comunión con el vicario de Cristo. And the priest, sacerdotes. Y los sacerdotes. Now, if a bishop speaks something against the position of Rome, then he's not representing the magisterium. Así que si un obispo comienza a enseñar doctrinas alejadas de la comunión con esta jerarquía de la iglesia, con el Papa, los obispos y los sacerdotes, pues se está alejando de la comunión de la iglesia de Cristo. Now, I'm not saying the Bishop of Colorado did this knowingly, on purpose. I'm not saying that. Yo no estoy diciendo que el obispo de Colorado Springs esté actuando de esta manera intencionalmente, sino quizás por ignorancia. Por ignorancia. He stated that there are doctrinal errors. Now, I believe what he meant to say is that in the poor translations there are doctrinal errors, not in the original Italian. Okay, I need a help here, Father. I will try to translate, but Sure. I will maybe be in the Okay. in half of the Yes. Okay. The Rome and the Archdiocese stated that Luisa's Italian writings have no doctrinal errors. The Italian, the original. Okay. Lo que quizás ha querido decir este obispo es que si bien los escritos de Luisa no contienen ningún error en su original italiano, ahí me quedo. Yes.
Puede ser que la traducción sea la que tiene los errores y no el texto original. Sí. Yo pienso, I think maybe the bishop was thinking the English writings, not the Italian. Él piensa que el obispo se está refiriendo a los textos traducidos y no a los textos en italiano. Right. The bishop didn't say that, but I think that's what he meant to say. Esto no lo dijo el obispo directamente, pero él piensa que eso es a lo que él se refiere. So I just sent you in the chat Nos what envió I'm en sharing with you now, a document that I wrote. el documento que él escribió que se refiere a todo esto en resumen. And in this document in English, it has the letter of the Archbishop of Trani stating there are no doctrinal errors in Luisa's writings. El documento incluye el texto original de la carta que mandó o que publicó el arzobispo italiano que aprobó que no hay ningún ni error doctrinal que apoya la publicación original del italiano de los escritos de Luisa. And then I also explain what the church's position is on Luisa's writings, and that is the congregation, the dicastery's position, which is the same. There are no doctrinal errors in Luisa's Italian original writings. En el documento también está una porción escrita por él en la cual, junto con lo que ya nos mencionó de la carta del arzobispo de Trani, también está en la explicación o la, digamos, como justificación en la cual él muestra que el dicasterio también concuerda que la posición oficial de la Iglesia, la posición oficial en Roma, es que no hay un error doctrinal en los textos de Luisa. So what should we do today? Do we read the English translations or the Spanish translations? And I say yes, but consult with priests on how to properly interpret them. En este documento, tanto como él nos lo está diciendo ahorita, entonces él dice, bueno, listo, ¿y qué hacemos entonces mientras tanto? No leemos en inglés, leemos en español, entonces él dice, claro que sí, sigan leyendo en inglés y en español, pero siempre y cuando tengan un acompañamiento de un sacerdote. Because they have to be read within the context of the magisterial teachings of the church. Ya que deben ser leídas en el contexto de what about the magisterium? I'm sorry, the compendium. The magisterial teachings, the teachings of the church have to accompany the interpretation of the Spanish writings. Las enseñanzas de la Iglesia deben acompañar o ir de la mano con los textos de Luisa. Por eso sugiere el acompañamiento del sacerdote. La interpretación, exacto. O sea, alguien para que no sea en español colombiano, es como a la huella de los cocos, lo que yo leo y yo interpreto, sino sea acompañado de mano de un sacerdote para la interpretación. Yeah, the majority of the people like you who read Luisa have no problem interpreting them because you know your faith. La mayoría de la gente como nosotros, al leer a Luisa, cuando estamos interpretando, probablemente vamos a interpretar correctamente, precisamente porque nosotros nos hemos educado en nuestra fe. But other people don't know the faith that well, and they misinterpret her writings. I'll give you an example. Pero si alguien no sabe y simplemente llega al texto, puede precisamente malinterpretar malinterpretar nociones o aspectos de nuestra fe, y él nos va a dar un ejemplo. In Luisa's writings, Jesus tells her that the divine will is greater than the Eucharist.
En el libro del cielo, Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad es más importante que la Eucaristía. What does this mean? ¿Qué significa esto? I heard people interpret that and say, we don't need to receive communion every day because the divine will is greater. Yo he oído a gente que dice, bueno, entonces yo no vuelvo a comulgar porque como la divina voluntad es más importante, And this is incorrect y esto es incorrecto. because in other passages of Louisa's volumes, Jesus tells her, the more you receive me in communion, the more the life of my will increases in you. Y eso sería incorrecto porque en el mismo libro del cielo también hay pasajes en los cuales Jesús le dice a Luisa que entre más comulgue es como que le entrega más de su voluntad a ella. So when Jesus says the divine will is greater than the Eucharist, this is what he means. Y por eso es que él, a eso precisamente es a lo que él se refiere cuando dice que la divina voluntad es más importante que la Eucaristía. It means that the Eucharist comes from the divine will. The divine will is the source of the Eucharist, not the other way around. Lo que él quiere decir es que precisamente sorry, tell me the order again. Yes, the Eucharist, the divine will engendered the Eucharist. The Eucharist did not engender the divine will. La divina voluntad engendró la Eucaristía. La Eucaristía no es al revés, no es la Eucaristía la que engendró a la divina voluntad. Jesus said when he was on earth, the Father is greater than I. Cuando Jesús estaba en la tierra, dijo, mi Padre es más grande que yo. What does that mean? ¿Qué significa eso? How can God be greater than God? ¿Cómo puede ser que Dios sea más grande que Dios? We have to distinguish. Jesus was referring to his humanity. Tenemos que saber distinguir lo que se refería a Jesús es que Dios es más grande que la humanidad de Jesús. The Father, not God. The Father is greater than the human nature of Jesus. The Father is greater than the... El Padre es más grande que la naturaleza humana de Jesús. Jesus. And Jesus incarnated himself, not the Father, not the Spirit. Y Jesús se encarnó a sí mismo, no el Padre, no el Espíritu. Only Jesus, the second person of the Trinity, has a human nature. Solo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la que tiene naturaleza humana, adoptó una naturaleza humana. The three divine persons are inseparable but distinct. Las tres personas de la Divina Trinidad son separadas, son inseparables, pero distintas. Yes. And the second person who is distinct assumed a human nature. La segunda persona que es distinta es la que asumió la naturaleza humana. So when he said the Father is greater than I, he was referring to his finite, limited human nature. Entonces, cuando él dice, mi Padre es más grande que yo, se refería a la naturaleza humana que es limitada. St. Paul says that he took the form of a slave, being born in our likeness. Jesus took the form of a slave. San Pablo dice que Jesús tomó la forma de un esclavo. Now, the divine will is greater than the Eucharist in that it is the source that produces the Eucharist. La divina voluntad es más grande que la Eucaristía en el sentido que es la fuente que produce la Eucaristía. Yeah. So the divine will, which is common among the three divine persons, they have one will. Three persons, one nature, one will. La divina voluntad es algo que comparten y es unificada para las tres personas. Las tres personas comparten una voluntad.
And that one will of the three persons produced the Eucharist through the incarnation of Christ. Y la voluntad de esa Trinidad, esa voluntad única que comparten los tres, es la que produjo la Eucaristía Through the incarnation of Christ. a través de la encarnación de Jesucristo. In that sense, the divine will is greater, okay? En ese sentido, la divina voluntad sería más grande que la Eucaristía. And this is where priests help us understand how to interpret passages like this in Louisa's volumes. Y de esta manera, así como nos acaba de pasar, es como podemos ver que un sacerdote explica y acompaña ciertas nociones de los escritos de Luisa y de la divina voluntad. Because the priests are ordained and they're sent to study theology and teach you what the church teaches. That's their job. Precisamente porque un sacerdote ha estudiado teología, ha ido al seminario, se ha preparado, es el trabajo de ellos. Yeah. So we're living in the days, not like the Cristeros, we're living in the days of this outpouring of the Holy Spirit where we are renewing the church. Estamos viviendo en una era no como la de los cristeros, sino en una era en la que estamos revitalizando la iglesia. About 8:15 here at night in Italy. I couldn't hear I only heard after Yeah. 8:15 in Italy. I think you Thank got you. cut off for a second. Yeah, it's about 8:15 and I'm getting ready to start to finish my prayers and get ready for bedtime. Son las 8:15, o sea que de pronto él quisiera empezar a terminar sus oraciones para acostarse. Claro, le agradezco mucho. Thank you very much, Father. My pleasure. You said thank you for taking your time to be at this program. So I couldn't be happy, and thank you for joining us today. So hopefully we can see you in another time, and we'll be really glad to have all these questions and answers. You know that I think a lot of people, they have a lot of questions regarding about this, and you are very important for us to clarify and to give us all of this. All of this about Luisa and the current status. So thank you very much, Father. Thank you. Muchas De gracias. nada. Le De nada. agradecemos a usted Buenas tardes. y buenas Buenas tardes tardes, y buenas padre. noches. Hola. Hasta. Hasta luego. Bendiciones, Padre. Dios Muchas te gracias. bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias, Father Joseph. Perdone mi mala traducción. Ok. Listo, no, pues muchísimas gracias. Bueno, el padre pues ya estuvo con nosotros, les agradecemos al padre que estuvo con nosotros y bueno, no sé si hay alguna pregunta, doctor, que quiere mencionar algo sobre esto. No, lo que yo pienso es que está totalmente en lo correcto, ¿no? O sea, aclara que no es algo que sale del dicasterio, no es algo que sea válido y que sobre todo que no indica que esto ya quedó anulado, sino simplemente es una pausa quizá, pero se sigue estudiando y la causa sigue adelante, ¿sí? Y lo que habló de la Trinidad es perfecto. Creo que ese es el punto en donde siempre hemos querido estar todos nosotros, ¿no? O sea, ese Dios único en tres personas distintas con una sola voluntad. O sea, un Jesús, una humanidad de Jesús que no es divina en el sentido estricto de la palabra, que es divina por la unión con el Verbo eterno, no por ella misma, de que no puede
contener así? a todo Dios. Ujú. O sea, todo esto es exacto, ¿no? Y creo que nos lo dejó remarcado para entender que todo lo que se ha, pues, comentado y lo que está escrito es real. Habló de algo que es esto de la humanidad de Jesús, que es menor que la Eucaristía es menos que la divina voluntad. En el libro 11 hay una lectura en donde él dice que el Santísimo Sacramento es centro, bueno, que se dice que es centro y que sí lo es, pero ¿quién lo instituyó? Que quién llevó a su humanidad a encerrarse en la hostia. Y él contesta, no fue mi voluntad. Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, bueno, ya lo que sigue ya no interesa. Pero creo que es una postura perfecta con lo que Luisa dice, ¿no? O sea, que todo lo que se ha interpretado, todo lo que los grupos han querido o han hecho, o sea, de estos escritos es totalmente erróneo. Así que qué bueno que vino el padre, qué bueno que aclaró estos puntos, porque eso nos pone en la seguridad de que vamos bien y sigan leyendo, como dijo, sigan leyendo, así que déjense de cosas y seguir adelante con esta divina voluntad. Así es, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ahí está José Guillermo. A José Guillermo, adelante. Sí, muchas gracias. Jesús no se equivoca. Fiat. Ok, muchas gracias. ¿A alguien más? Sí, yo quería. Adelante. Gracias, Ay, doctor, por perdón, todas sus es que no enseñanzas. sé subir la mano. Perdón. ¿Se me escuché? Sí, Gracias, doctor, por todas sus enseñanzas. Yo sé que en veces, como dijo el padre, que los los sacerdotes no se prestan a la divina voluntad. Es muy difícil. En la diócesis donde yo estoy, es difícil. Gracias por el padre, que el padre Reyes está aquí y hace más verídico esto, ¿verdad? Y por los sacerdotes que se acercan a la divina voluntad, pero muchas gracias por sus enseñanzas, doctor. Y nunca nos ha enseñado cosas erróneas. Estudiando nuestra fe católica aprendemos mucho más leyendo el libro del cielo. Esto. gracias. Adelante, Betty. Buenos días, yo sí tenía dos o tres preguntas. La primera es, bueno, ya la dijo el doctor ahorita y voy a referirme rápidamente a ellas, nada más si me confirma, si estoy mal, por favor. El querer divino son únicamente los actos divinos en la Santísima Trinidad. El acto divino de Dios y el conjunto de actos divinos es lo que conforma la vida divina. Estos actos únicos de Dios son las acciones de las tres distintas personas: el Padre que genera, el Hijo que corresponde, el Espíritu Santo que ama. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿divina voluntad es el conjunto de todos nuestros actos, buenos y malos, de todas las personas en general, buenas y malas? ¿O estoy equivocada? Bueno, lo primero, yo querría decir esto. El querer divino, tienes toda la razón, son
los actos de las tres divinas personas. Pero no se nos olvide que dentro de ese querer divino están los actos de Jesús, ¿sí? Están los actos de María. ¿Por qué? Bueno, Jesús, por la unión con el Verbo Eterno, es absolutamente necesario que sus acciones estén incluidas en el acto único. Nuestra Madre, María, ella por tener la divina voluntad en posesión y que todos los actos de ella adquieren todas las prerrogativas de la divina voluntad, son actos divinos. Y el acto divino no puede estar en ningún lado más que inserto en el acto único de Dios. Si no estuviera ahí, entonces por un lado estaría el acto único de Dios, actos divinos, y ya habría otro querer divino con los actos divinos de la criatura, de María. Por lo tanto, está inserto ahí. Y esto nos lo demuestra Luisa con aquella vez que la invitan al cielo a festejar una fiesta de María y que ella ve todo preparado, todos los asistentes, pero María no está. Y que refiere que arriba, voy a decir en el cielo del cielo, se veía un sol grandísimo, o sea que no se veía ni dónde empezaba ni dónde terminaba, y que ese sol era la Trinidad, y que dentro de ese sol estaba María. Creo que esto es muy, muy claro lo que está diciendo. O sea, a María no la encuentran en ningún lado más que dentro de la divinidad. ¿Por qué? Porque María tiene actos divinos. Ahora, las criaturas, nosotros, que esto es también interesante. Nosotros, si hacemos actos en la divina voluntad, esos actos son actos divinos, que no pueden estar en ningún lado más que en el querer divino. Entonces, nuestros actos son injertados en ese querer y le están dando, es parte de la vida divina, porque son actos de ella, de la divinidad. Y lo dice Jesús de una manera muy clara. Dice Jesús que esos actos no son actos de la criatura, son sus mismos actos. Entonces, ¿nosotros hacemos actos en la divina voluntad? Sí. ¿Esos actos dónde están? Injertados en el querer divino. O sea, forman parte de la vida divina. Pero si nosotros no vivimos en la divina voluntad, sino simplemente hacemos actos, nosotros tenemos nuestra vida humana, pero con actos que están en el querer divino y que se nos darán como posesión cuando lleguemos al cielo, no aquí en la tierra. O sea, moriremos en vida humana. Probablemente, lo más seguro, tendremos que pasar por el purgatorio, pero llegando al cielo se nos darán esos actos como posesión. O sea, gozaremos de lo que esos actos hicieron. Y este es el ejemplo de Adán. Adán hizo actos, pero después de con la desobediencia se sale, no vuelve a entrar y muere en vida humana. O sea, con voluntad humana. Tiene que irse lo más probable al purgatorio y de ahí pasa al seno de Abraham a esperar la redención. Pero una vez que llega al cielo, ahora resulta que es el santo más santo que existe porque es el único que tiene actos en la unidad del querer divino. O sea, esto que quede claro. Pero está Luisa.
Ahora, Luisa sale de pecado original, sí. Tiene un periodo de vida con voluntad humana, sí. Pero en un momento dado entra ya a vivir en la divina voluntad y permanece en ella hasta el momento de su muerte. Entonces, todos los actos que ella hizo están contribuyendo a formar una vida divina. Entonces, Luisa tiene vida divina. Pero dirán, no, pero es que su vida anterior es humana. Sí, nada más que Jesús nos dice que la divina voluntad se corre hacia atrás, sellando todos los actos de la criatura que vive en ella, sellándolos como vida divina. Por lo tanto, Luisa muere en forma de vida divina. Ahora, ¿dónde está Luisa? Prácticamente estaría dentro de aquel sol junto con María. No sé si esto va entendiéndose. Sí, sí, perfecto, claro. Ahora, nosotros hacemos actos en la divina voluntad, Dios quiera que sí, y esos actos estarán como vida divina incluidos en el acto único de Dios, en la vida de Dios, sí, pero nosotros seguimos llevando vida humana. Si acaso lográramos llegar al punto de ese cuarto grado de vida en la divina voluntad, en ese momento adquiriríamos la vida divina nosotros. Y toda nuestra vida anterior sería marcada como vida divina, como una necesidad de corroborar nuestra vida actual. Y en el momento de morir, ahora la pregunta es, ¿dónde estaríamos? Como vida divina no podríamos estar más que dentro de ese sol infinito de la divinidad. No sé si queda claro. Clarísimo, doctor. Y ya nada más para confirmar esta última, que para mí sí es muy importante. La Divina otra voluntad. no, ¿Mandé? la otra no. No, sí, sí, la otra también es muy importante, pero esta es así como que me va a aclarar A ver. todo a mí y a muchas personas. Divina voluntad no es una obligación, ni es un requisito, ni es algo que se imponga. Es Ujú. libertad pura de Dios por amor, que nosotros elegimos para estar definitivamente con Él, únicamente por amor. Así es, mira, Gracias. no era el momento ni era la situación como para empezar a hacerle preguntas al padre. Sí, Pero en el escrito, o sea, ese escrito no está basado en opinión de este obispo. Ese escrito está basado en un escrito anterior en donde se manifestaban estos errores. Incluso hubo programas que hicimos donde se narraba toda una serie de herejías del gnosticismo, del pietismo, etcétera. Pero saliendo de ahí, después se dice que la causa de Luisa quedó suspendida porque se encontraron ambigüedades en sus declaraciones, en sus escritos. ¿Qué quiere decir ambigüedades? O sea que no está claro, vamos a decirlo así, no está claro lo que está diciendo. Bueno, sin embargo, después sale otro escrito más, no recuerdo ahorita de quién, en donde pone estos tres errores: cristológico, antropológico y teológico. ok. Y uno de esos errores, que es el teológico, habla de que Dios prácticamente anula la libertad del hombre, o sea, como que nos obliga. Y lo dijimos hace un momento antes de empezar con el Padre. No se trata de una esclavitud, que eso sería que nos quitara el libre albedrío. Jesús nos lo dice muy claro: yo nunca
quito lo que doy. Y en el cielo los bienaventurados no han perdido su libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que libremente yo escojo unirme a Dios. Libremente yo prefiero que sea la divina voluntad la que actúe en mí y no mi voluntad. Entendiendo, por favor, esto hay que entenderlo. Todos los actos de la criatura tienen que salir de la voluntad humana. La voluntad divina la voluntad humana no se puede dejar de lado. La voluntad humana es la que produce el acto humano. Lo que hay que dejar de lado son todos los atributos de esa voluntad. Entonces ahora la voluntad humana dice, yo libremente no quiero actuar con lo mío. Simplemente pongo el acto para que la divina voluntad concurra conmigo y ponga todo lo que ella contiene en mi acto. Si no fuera así, seríamos esclavos, ¿sí? Y si no fuera así, ya no seríamos nosotros, porque Claro, ya no. lo que me da la personalidad, lo que me da la individualidad, es mi voluntad humana. Si yo dejara de lado mi voluntad humana, lo hemos dicho muchas veces, nos convertiríamos en títeres, en el títere de un ventríloco. Entonces, mi voluntad, libremente, viendo lo grande que es la divina voluntad, reconociendo que somos seres creados, que tenemos una finalidad puesta por el Creador, y viendo la inmensidad y la inmensa diferencia entre el Creador y yo, criatura, viendo la felicidad, la belleza, la potencia, el amor de este Creador y comparándolo con la miseria de mi felicidad, de mi amor, de mi belleza, de mi potencia, digo, no quiero seguir con lo mío. Libremente quiero que sea la divina voluntad quien venga a obrar en mí. Por lo tanto, no hay esclavitud. Hay un sometimiento voluntario y que va a ser un sometimiento voluntario no puedo decir de por vida, sino de por eternidad. Perfecto. Sí, muy bien, doctor, muchas gracias. Y la última, ahora sí es la última, en verdad. Ya te pareces a Ismael. Es que le estoy aprendiendo bien. La última, esta es muy importante para mí. Bueno, todas son importantes para mí, pero esto quiero que sea muy personal para usted. ¿Usted qué opina de esto? ¿Dios necesita que lo defendamos? Sí. Ah, ok. Hasta ahí me quedo con su respuesta, le voy a decir por qué. Porque yo siempre estaba diciendo, Dios es Dios y Él no necesita de nosotros más que nuestra voluntad. Pero ya una vez que usted me ha dicho sí, no investigo ni indago más, me voy a No, pero poner a mira, estudiar más, que es diferente. sí, el libro de cielo nos va a ir mostrando lo que Dios quiere y lo que Dios necesita de nosotros. Nada más voy a decir una frase de Jesús. Sí. ¿Te parece poco que tú muevas a Dios? ¿Te parece poco que cuando no actúas me dejas en la inutilidad? Ay, no. Ay, sí, Ay, sí, pero no quiero inutilizar a Dios, al contrario, por eso. lo quiero muy activo. Y luego dice que Él lo puede todo, pero que para llevar a cabo sus acciones requiere del hombre, requiere de los actos del hombre. Ah, ya. Ujú. Entonces, vamos a aclararlo. No es que Dios necesite del ser humano.
Dios necesita de su voluntad en el ser humano para Ajá, poder llevar a cabo sus acciones. ok, sí, sí. Bueno, listo. Bye. Gracias, doctor. A ver, Rose. Gracias, doctor. Voy a tratar de ver si me explico en la cuestión quiero nomás una aclaración o para ver si lo comprendí perfectamente lo que nos dio la plática el padre Lanuzzi acerca de las traducciones español e inglés. Quería Ujú. saber, él dijo que era recomendable que se leyeran los escritos en español, porque no sé si están en concordancia con los los de inglés. Y la pregunta es, también él dijo que era recomendable que se leyeran con la ayuda o asesoría de un sacerdote para que no se dé una mala interpretación y sea llevada de acuerdo al magisterio de la Iglesia Católica. Y yo digo, él dijo que nosotros pues los que tienen no tendrán problemas de interpretarla correctamente, pero aquellas personas que están comenzando, es preferible que los lean a través de algún sacerdote porque no se podrán comprender correctamente. Entonces, tienen que tener un background de un conocimiento de la doctrina católica correcta, porque hay personas que quizás no tengan ningún conocimiento de la iglesia y Por quizás eso, por eso. mira, Lucy, siempre se ha dicho, no sé lo que se diga en otros lugares, ¿de acuerdo? Lo único que yo puedo decir es que siempre hemos dicho que necesitamos enterarnos de nuestra doctrina, que necesitamos estar totalmente empapados del Evangelio, de todo lo que es las cartas de los apóstoles, si se puede del Antiguo Testamento, del Catecismo y del Magisterio. O sea, una persona que no tiene nada, que no sabe nada, o sea, y que empiece a leer Luisa, aquí voy a decir algo que parece contradictorio. Es la que más puede captar las cosas, porque no tiene que estar quitando y poniendo, sino todo es poniendo. Y lo único que necesita es una orientación adecuada. Lo ideal serían los sacerdotes, o sea, ese es el punto ideal. Desafortunadamente no se tiene a la mano sacerdotes en cualquier lugar. Ya, gracias a Dios, van cada vez más, van entrando y van enterándose de esto. O sea que bueno, y llegará el momento en que ya no. Pero por eso es que decimos que cuando entremos a un grupo, el que sea, estemos seguros, primero, de que lo que se diga esté siempre en el libro del cielo, que nunca sean interpretaciones personales. Y segundo, que esté avalado por el Evangelio, por el catecismo, por lo menos. ¿De acuerdo? Ya no se te escuchó, Ros. De acuerdo, doctor Tomasini. Creo que esa es la correcta respuesta porque muchas veces se le puede dar una interpretación incorrecta que puede llevar a la persona A a, un a, error, a un a un error. a un error. Pues sí, Pues, gracias. Lucy, Buenas tardes a todos. bueno, Buenos días por allá. Bueno, es que yo vivo acá en Alemania y primeramente, pues muchas gracias por todas estas aclaraciones que invitaron al padre Januzzi. Y yo solamente les quiero compartir de que si pueden conseguirse la tesis del padre Januzzi, está espectacular porque viene muy amalada con los documentos del Magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Y yo preguntaba en el chat
si estaba en español, porque yo la he buscado y no la he encontrado. Yo la tengo en alemán, porque acá el padre Januzzi es famoso en Alemania y se conoce mucho. Me la compré en alemán y les puedo decir que está muy bien avalada en los escritos, porque luego como hemos dicho, como han dicho, más bien dicho, eh, pues se pueden dar a malas interpretaciones si no tenemos un acompañamiento debido. A mí me llegaron a decir personas que, entre comillas, son muy de la divina voluntad, que yo podía fungir como sacerdote en el sentido de que yo puedo absolver. Eh, Se me recomendaba dejar todos mis apostolados de la parroquia y otros apostolados donde estoy, porque el Señor nada más me quería girando. Eh, Cuando no se tienen ciertas bases, es muy fácil, porque son hermosos los escritos de Luisa, sabemos, irnos por esa línea de dejar todo, y no es dejar todo, porque lo que yo entiendo es que la voluntad de Dios es en tu estado de vida, ¿no? Está las cuatro manifestaciones de la voluntad de Dios, que es la voluntad imperativa de Dios, los mandamientos, la voluntad volutiva de tu vocación, donde estás, la voluntad permisiva, que es la más difícil de entender, y la divina voluntad. Y cuando no entendemos bien estos, es fácil, o sea, es un hilito en el que uno se puede desviar. Y en la tesis del padre Januzzi, ahí que se la recomiendo, si se la pueden conseguir o si saben inglés, cómprenla, porque está súper bien avalada y nos ayuda a enriquecer, ¿verdad? Porque para adquirir el don, como el Señor le decía a Luisa Picarreta, ¿no? Es a través del conocimiento, pero entre más conocemos, más deseamos. Son, como yo siempre digo, son como las papitas fritas, que no puedes comer solo una, estas verdades divinas, y es un buen acompañamiento tener ese libro de esa tesis del padre Januzzi. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, eso. Y yo quisiera redundar un poquito con lo que acaba de decir. ¿Se fijaron en las malas interpretaciones y en las desviaciones que hay? Ahora ella puede absolver. Ah, caray, porque tenemos la divina voluntad de nosotros. Ahora ya no hay necesidad de nada. Eso es exactamente el problema, y quizá de ahí dependa mucho las objeciones que se están poniendo en la actualidad. No es tanto de Luisa, sino de las interpretaciones que se le están dando. Y desafortunadamente hay miles y miles de sectas de la divina voluntad. ¿Sí? Sectas. Así es, doctor Tomasini, sí hay mucha, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, pedir mucho al Espíritu Santo realmente que nos ilumine para poder entender y comprender lo que el Señor nos dice a través de estos escritos tan hermosos y maravillosos, ese llamado al orden, Así es. como se llama el libro. Dios me Pero lo mire, bendiga, doctor le voy, Tomasini. le voy a decir otra cosa. Lo ideal sería contar con un acompañamiento de sacerdotes. Súper ideal que fueran sacerdotes conocedores de la divina voluntad. Pero como esto es una utopía, nosotros tenemos el mejor acompañamiento que existe, que se llama libro de cielo. Las palabras de Jesús, todo lo que Jesús nos pone, las verdades que pone, son de lo más simple y de lo más sencillo que se pueda. No necesitan interpretación. Los complicados somos nosotros. Nosotros somos los que enredamos todo por nuestras fantasías, por nuestras ideas de protagonismo, en fin, tenemos toda una serie de miserias en nuestro interior, que desde las miserias, ojo con esto, desde nuestras miserias queremos entender la divina voluntad. Cuando que Jesús lo que nos dice es: quítate todas tus miserias y todas tus virtudes para que puedas entender.
y para entender se necesitan grandes gracias, dicho por Jesús, no pequeñas gracias, grandes gracias. Pero esas grandes gracias las vamos a obtener gracias a nuestra disposición de hacer lo que Jesús nos dice. El desapego, el abandono, ese es el punto clave de todo. Por lo tanto, queremos entender divina voluntad, tenemos el libro del cielo, sin interpretaciones personales, sin nada que me digan que debo hacer, que me lo demuestren en el libro del cielo, si no, no lo acepto. Y eso es lo malo, que hay infinidad de grupos, como dije hace un momento, bueno, no dije infinidad de sectas, porque ya son sectas de la divina voluntad. Entonces, ¿por qué estar buscando en grupos y grupos y grupos? Eso se me hace lo más absurdo de este mundo, porque lo único que estamos haciendo es confundirnos. Voy a entrar a un grupo, de acuerdo. ¿Es bueno? ¿Es conveniente? Sí, pero siempre y cuando la línea sea libro de cielo, avalado por el Evangelio y por el Catecismo. Si no es así, yo mismo estoy dando al traste con lo que quiero aprender y con lo que quiero vivir. Y Jesús nos lo dije muy claro. No hay maestros, no hay guías, no hay llaves, no hay puertas, no hay nada. El único que va a dirigir soy yo. Soy yo. Bueno, el problema es el de siempre, el problema milenario que tenemos. No le creemos a Jesús. Creemos en Jesús, pero no le creemos. Por eso hemos dicho, ya dejen de creer en Jesús. Créanle a Él. Y si Él me dice que Él me va a conducir, debo tener la plena seguridad de que así es, si yo estoy realmente dispuesto. Si empezamos con dudas, con cavilaciones, con que, pues es que esta persona dijo, es que por allá dijeron, es que yo entendí, ya no voy a lograr nunca entrar en la divina voluntad. Tomen su libro de cielo y empiecen a leerlo. Y si encuentran un grupo, de acuerdo, y pónganse con ellos. Pero a la primera que vean que no concuerda con el libro del cielo, pongan en claro para todos los que están ahí y no tienen por qué volver, porque lo único que va a hacer es que se van a perder. Y dentro de poco, Lucy nos va a dar la absolución aquí a todos. Bueno, gracias, Lucy. Muchas gracias por su respuesta, doctor Tomasini. Dios me lo bendiga y sigamos Gracias. extendiendo el reino en nuestros corazones. Así es. A ver, Tessa. Bueno, Ismael. Doctor, dos preguntas. Ya no van a ser Madre Santa. dos Siempre dice una y nos vamos a tres. cortitas nomás, doctor. Ahora dijo dos. Doctor, bueno, y me está fallando. Doctor, hay un capítulo del libro de cielo que habla de la paternidad. Le voy a decir con mis palabras lo que entendí para ya no estar leyendo. Entiendo que Jesús le dice a Luisa que tienes muchos padres, que no te preocupes, que tienen no solo la paternidad de la Virgen, entiendo, sino muchos padres. O sea, entonces de repente usted ya me lo puede explicar, porque entendía yo que el sol, por ejemplo, era su padre. Yo entiendo que a través de la divina voluntad, de la voluntad divina de su padre, y así, etcétera, etcétera. Esa es una. Y la otra es de Adán. Adán cuando cayó en su caída, pero después, me imagino, como nosotros, ¿no? Cuando pecamos, de ahí quiso volver, pero ya no pudo, porque no había redención, pero me imagino que después él perdió toda su vida, o sea, quería girar otra vez, quería ir girando, ya no podía, lo siguió girando,
¿Cómo fue su estado después? ¿Se arrepintió y volvió a la vida divina, pero ya la puerta estaba cerrada? Esas son las dos preguntas. Bueno, la primera, La paternidad. la paternidad. No es que el sol te sea padre, no es Sí. que la piedra que tienes allá afuera en la calle sea tu padre, ¿Ah? ¿sí? Si no vas a tener que andarle besando la mano a todo mundo y todas las cosas. Ay, qué arbolito, mi perrito. Exacto. Mira, la divina voluntad, o sea, es la voluntad del Padre, Ujú, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, cuando hablamos de la divina voluntad, pensamos como que es algo aparte. No, es el movimiento, es la parte esencial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una misma voluntad que se ujú, pone en todas las cosas creadas para darte a ti todo lo que quieren darte, el amor y esa manifestación de los dones que Dios puso en el sol. Bueno, en ese sentido, tú encuentras a tu Padre en todo, ujú, ¿sí? En ese sentido, un poco más simple, encuentras a la divina voluntad en todo lo creado. No encuentras la piedra o encuentras el árbol, encuentras a la divina voluntad dándole vida al árbol, dándole existencia a la piedra, ¿de acuerdo? Y, ujú, y nos dice que cuando esa divina voluntad en las cosas creadas se encuentra a sí misma en la criatura, entonces se comunican, o sea, esa divina voluntad en la cosa creada con la divina voluntad en la criatura, ujú, dice, se abrazan, se besan y comunica todo lo que aquella cosa contiene. Entonces, lo que estamos hablando es que es la manifestación, la, el poder creador, el poder hacedor de Dios en todo lo creado. Y por eso es tu Padre, porque encuentras al Padre Celestial en todo. ujú. No que las cosas sean Dios, Ujú, porque luego se confunde, sí. sino que encuentras a la divina voluntad en todo, Ujú, ¿sí? ya. Ujú. Y por eso, o sea, esa misma paternidad, ahora lo podemos tener todos, no solo Luisa. Siempre que uno haga vida divina, siempre. Claro, si Mm. no, no. Bueno, es para toda la familia humana, Ah, ok. pero ¿quién lo conoce? Nadie. Ay, O sea, ahora tú ya lo conoces, ya conociste todo esto, ahora ya lo puedes tomar como tuyo. Ya. El Ujú. señor que está en la esquina vendiendo periódicos no lo conoce, no tiene la menor idea de esto, pero No, Dios lo hace para todos, sí. sí. Ujú. Ahora, ¿cuál fue la segunda que ya se me olvidó? La de Adán. Adán, después Ah, que cayó, se Adán, estaba todo. Adán se sale Ujú, y Jesús dice varias cosas. Primero, perdió todo, ujú, le dejó lo mínimo de recuerdo, lo mínimo para que pudiera sostenerse y pudiera transmitir algo de Dios. ¿Qué le habrá dejado? Bueno, pues lo podemos ver a través de la historia del pueblo judío, ¿sí? Porque se- la humanidad se fue degenerando. La humanidad tuvo que llegar a la extinción, a la casi extinción. Quiere decir que lo poco que Adán había dejado se perdió, pero quedó en Noé y en sus tres hijos, en sus tres nueras y en su esposa. Y de ahí empieza ese pueblo a progresar.
¿Con qué progresa con lo poco que le dejó a Adán? ¿Qué le habrá dejado? No sé, no tengo la menor idea en concreto, pero te puedo decir que les dejó la idea de la creación, les dejó la idea de un ser superior, les dejó la idea de que necesitaban ser. La palabra bueno sí, como que es muy simple, pero que se entiende. Y les dejó un interior, en su interior, una conciencia que te indica lo bueno y lo malo, aunque no lo refieras a Dios. O sea, si tú matas a alguien, aunque no sepas que existe un Dios, aunque no creas que hay un Dios, si tú matas a alguien, en tu interior sabes que estás haciendo algo que no deberías de hacer, Es malo. que es malo, Ujú. ¿sí? Entonces, Adán se queda con eso y dice Jesús que quedó taciturno, Ujú. o Ah, sea, quedó triste, en fin. Y imaginémonos que de alguna manera recordaba su presencia de Dios junto con él. mm, ¿Hasta qué punto? No sé, pero mm, algo debió recordar y gracias a eso fue que lo anheló. claro. Entonces, Doctor, doctor, la promesa vino después, no en ese momento de Adán, ¿no? Sino después ya vino la promesa, ¿no? Del es Redentor. ahí cuando que están desnudos, que Dios les hace, se fabrica una vestidura con hojas y Ujú. ahí es cuando empieza todo esto. O sea, por haber hecho esto, ahora tú recogerás los frutos de la tierra ya no te servirá, recogerás los frutos con el sudor De de tu tu frente. frente, tú parirás a tus hijos con dolor, se Ujú. verá sometida por tu marido, en fin, ahí fue. Ahí la promesa comienza. Y Claro. la promesa, Sí, pues la promesa que... pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Tú Ujú. tratarás de morder su calcañal, pero La Virgen ya era esa, ¿no? La Virgen. la Virgen y la descendencia que es Jesús. Entonces se puede decir que Adán estuvo como 4000 años en el purgatorio. Bueno, más o menos. No No, sé, no. a Adán Pero es un tiempo a, largo. a Adán lo rescatan del seno de Abraham. Ujú. Ah, ya, 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 O del sea, centro. no lo rescatan del purgatorio. Mm, mm. ¿Cuánto tiempo pasó en el purgatorio? ¿Yo qué voy a No, saber? sí. Doctor, No lo entonces, sé. una persona con lo que usted ya me explicó del arbolito, de la persona vive todo. Es decir, una persona que va viviendo cada vez más la vida divina, se debe, o sea, tomando lo que encuentra en la creación, se debe estar extasiando cada vez que anda por la calle, caminando, viendo Así no sé, es. la comida. No, parece, pero uno se debe quedar extasiado y más pensativo, no sé, más orante o no sé o fundiéndose a cada rato o actuando, porque ya va tomando conciencia, es la palabra, decir conciencia de esa grandeza. Más interiorizado. Ah, más interiorizado. O sea, en estar conviviendo en ese mundo en donde estás viviendo. Ujú. Ya no estás viviendo en un bosque, ya no estás viviendo en algún lado de este planeta, estás viviendo en el cielo. Ujú. Bueno, Correcto, bueno, doctor. Bueno, Gracias, muchas doctor. gracias. Gracias. Luz, a ver, última y terminamos contigo. Adelante, Luz. Doctor, buenas tardes. hola. Doctor, con respecto a lo que usted le decía, la respuesta que le dio a Lucy con las sectas, es la confusión que causan ellas, que pienso yo que es lo que llega a oídos de los obispos. Entonces, Así eh, es. usted me corregirá, doctor, yo tuve esa experiencia
Y creo que cuando uno tiene el real deseo, doctor, de estar en la divina voluntad, el Señor se vale de lo que sea para sacarlo a uno del error. Así es. Lo arranca a uno, doctor, y a uno lo... Señor. ¿Estuviste en Medellín En Bogotá, doctor. o en Bogotá? Bueno, En Bogotá estuve, doctor, y el Señor me arrancó de allí. Entonces yo tengo la certeza que cuando nos damos al abandono, doctor, el Señor lo saca a uno. Y yo sé que hay personas que están viendo este programa, doctor, y que pertenecen a la comunidad. Y les sí, digo que no se dejen engañar, que donde no dejen leer el libro de cielo, no es una doctrina sana. donde te sojuzguen tu voluntad, porque era una esclavitud en donde estabas. Sí, sí, doctor. Así, una esclavitud. Ese es Una el... esclavitud. Total, doctor. Ojalá y pudieras convencer a todas las personas que conozcas de que están en un verdadero infierno. Sí, sí, doctor, porque son cosas tan absurdas que a veces uno no podía con las cargas, doctor. Así es. Y es una total tristeza y es algo muy fuerte. Entonces yo sé que están escuchando y les voy a decir, conocí la libertad porque el Señor me sacó, doctor. El Señor me sacó y gracias a Dios tengo ya 2 compañeras que están en el grupo con Marta. Qué Sí, bueno. doctor. Muchas gracias, doctor. Ándale. Bueno, pues yo creo que se nos acabó el tiempo. Quiero darle gracias profundamente a todos ustedes por el día de hoy, por haber asistido. Fue una gran asistencia. Les agradezco a cada uno de ustedes y doctor, la verdad, muy, muy grato de verdad y de verdad bendecidos nosotros por su presencia y que nos ayude a seguir contestando estas preguntas que de verdad se nos hace de gran importancia para poder seguir entendiendo estas verdades divinas. Muchísimas gracias, gracias doctor. Nos vemos a la próxima en 15 días y ya tenemos por ahí las personas el retiro de Miami. Entonces ya les mandaremos toda la información y muchísimas gracias. ¿Algo más? Bueno, hasta luego. Yo me despido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Bendiciones. Bye, bye. Hasta luego a todos. Bendiciones. Hasta luego a todos.